El sol de otoño arrojaba una luz pálida sobre los campos resecos de la hacienda Alencar, una luz que parecía tan cansada como la propia tierra. Isabela Alencar sostenía el pagaré amarillento por el tiempo con dedos temblorosos, sintiendo el peso de aquel trozo de papel como si fuera el último ancla de un barco a punto de hundirse. La sequía había sido implacable, y la enfermedad de su padre, un mal que le robaba las fuerzas día a día, había terminado de sellar el destino de la propiedad que había sido el orgullo de su familia por generaciones. La deuda que el coronel Vicente Montenegro tenía con su padre, contraída en tiempos de prosperidad y sellada con un apretón de manos y una firma, era la única y desesperada esperanza que les quedaba. Con el corazón apesadumbrado, pero la determinación de una leona protegiendo a su cría, Isabela se puso su mejor, aunque modesto, vestido de viaje, besó la frente de su padre dormido y partió en la vieja calesa familiar hacia las tierras Montenegro, un lugar que, según las leyendas locales, estaba gobernado por un hombre cuyo corazón se había vuelto tan duro y frío como las piedras de su mansión. La llegada a la hacienda Montenegro fue como cruzar el umbral a otro mundo. Las cercas de Aroeira eran robustas y bien cuidadas. Los campos, irrigados por un sistema que desafiaba la sequía, ostentaban un verde vigoroso, y la casona, una imponente construcción de estilo colonial, con amplias galerías y ventanas altas, se erguía en la cima de una colina como un castillo inexpugnable. Todo allí hablaba de poder, de riqueza y de un orden que rayaba en la frialdad. No se oía el sonido de niños jugando, ni el olor a pastel horneándose, ni las risas de los trabajadores que caracterizaban las haciendas de la región. Solo había silencio, un silencio pesado, administrado, que parecía emanar de la propia figura del dueño de la casa. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el viento que soplaba, sino por la soledad opresiva de aquel lugar. Era la fortaleza de un rey en exilio voluntario, y ella, una mera plebeya, estaba a punto de llamar a sus puertas para cobrar una deuda olvidada por el tiempo, pero grabada a fuego en su alma. Fue recibida en la puerta no por el coronel, sino por una ama de llaves de mediana edad, doña Elvira, cuyo vestido negro y moño severo parecían tan rígidos como su expresión. Sus ojos pequeños y oscuros la midieron de arriba abajo con una desaprobación velada, como si su simple presencia, con su vestido sencillo y sus botas polvorientas, fuera una ofensa al inmaculado orden de la mansión. «El coronel Montenegro no recibe visitas», dijo la mujer, su voz tan seca como las hojas de otoño en el camino. Isabela, sin embargo, no se dejó intimidar. «No soy una visita, soy Isabela Alencar, y traigo un asunto de negocios que solo puede ser tratado con él». Mostró la punta del pagaré, y el ama de llaves, tras un instante de vacilación, la condujo a regañadientes por un vestíbulo de mármol frío y silencioso, donde hasta el sonido de sus pasos parecía ser tragado por las paredes oscuras. El interior de la casa era un reflejo de su fachada, grandioso, impecable y desprovisto de cualquier calor humano. Era un museo de sí mismo, un lugar para ser admirado, no vivido. El despacho era una cueva de caoba y cuero, donde las pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban casi toda la luz del día, manteniendo el ambiente en una penumbra perpetua. Vicente Montenegro estaba sentado detrás de un escritorio macizo, su silueta recortada contra la débil luz de un candil. No era un hombre viejo, quizá rondaba los 40, pero había en su rostro una dureza que la edad no justificaba. Su cabello era oscuro, sus rasgos angulosos y sus ojos, de un gris tempestuoso, la evaluaron con una frialdad que la hizo sentirse como un insecto bajo una lente de aumento. No se levantó, no ofreció un asiento, solo extendió la mano, esperando. Isabela se acercó
y depositó el pagaré sobre el escritorio. Él lo examinó por un largo momento, sus dedos recorriendo la firma desvaída. El silencio era tan tenso que Isabela podía oír los latidos de su propio corazón. Esperaba una negativa, una negociación, quizá incluso un estallido de ira. No estaba preparada para lo que vino a continuación. Vicente alzó los ojos del papel y los fijó en los de ella. No había sorpresa en su expresión, solo un cálculo frío, el de un jugador de ajedrez que acaba de ver el movimiento de su oponente y ya anticipa los siguientes 10. Recuerdo esta deuda, dijo, su voz grave y resonante, desprovista de cualquier emoción, y sé de la situación de su padre. La sequía no perdona a los débiles. Isabela sintió la sangre subirle al rostro con la ofensa velada, pero se mantuvo firme. Mi padre no es débil, es un hombre honorable que enfrenta la adversidad con la dignidad que le queda. Y esta deuda es un derecho nuestro. Vicente se inclinó hacia adelante, un brillo peligroso en sus ojos. Los derechos son para aquellos que pueden exigirlos, señorita Alencar, y por el momento usted no está en posición de exigir nada, está en posición de suplicar. La crueldad de sus palabras la golpeó como una bofetada, pero se negó a darle la satisfacción de verla desmoronarse. No he venido a suplicar, he venido a apelar al honor que un día selló este acuerdo. Él rió, un sonido seco, sin alegría, que pareció resonar en la sala oscura. ¿Honor? El honor es una moneda que se devalúa con el tiempo. Pero, admito, su valentía me intriga. Ha cruzado media provincia, ha enfrentado a mi ama de llaves, y ahora está aquí, frente a mí, intentando recordarme una promesa que el mundo ya ha olvidado. Eso tiene su valor. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, de espaldas a ella. La tensión en la sala era casi insoportable. Isabela esperó, su destino suspendido en el silencio de aquel hombre. «Pagaré la deuda», dijo él por fin, y un suspiro de alivio casi se escapó de los labios de Isabela. Pero entonces se giró y la expresión en su rostro era la de un depredador que acaba de acorralar a su presa. «Pagaré cada centavo, con intereses, pero con una condición, una única condición, y dudo que la dignidad de su padre le permita aceptarla, pero su necesidad quizá la obligue. Dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Crees que un sacrificio por amor a la familia puede convertirse en una prisión o en un destino inesperado?» La condición de Vicente cayó sobre Isabela con el peso de una sentencia. «Se casará conmigo», dijo sin rodeos, su voz tan desprovista de romance como un contrato de negocios. Isabela lo miró incrédula, buscando en sus ojos alguna señal de broma, de locura, pero solo encontró una seriedad gélida y calculadora. «¿Qué? Eso es un absurdo. Necesito una esposa», continuó él ignorando su exclamación como si estuviera dictando los términos de una adquisición. «Una dama de buena familia, de reputación intachable, que pueda administrar esta casa y presentarse adecuadamente en sociedad cuando sea necesario. Usted cumple los requisitos y lo más importante, usted necesita mi dinero. Es un intercambio justo, un arreglo comercial, sin emociones, sin expectativas románticas. Usted salva la hacienda de su padre y yo resuelvo un problema logístico. Nada más». La humillación de la propuesta era tan profunda que por un momento la dejó sin aire. Él no estaba pidiendo su mano, estaba comprando su nombre, su reputación, su vida. La estaba reduciendo a una cláusula en un acuerdo financiero para saldar una deuda. Jamás aceptaría una propuesta tan degradante, dijo ella, su voz temblando de ira contenida. Vicente caminó de vuelta a su escritorio y se sentó, asumiendo de nuevo su postura de poder. «Piénselo bien, señorita Alencar. Piense en su padre, en la tierra que sus abuelos cultivaron, en los empleados que dependen de ustedes. El orgullo es un lujo que los desesperados no pueden permitirse.
Le doy 24 horas para decidir. Si acepta, envíeme un recado. La deuda será pagada el día de nuestra boda. Si no, considere esta conversación terminada y este pagaré, un trozo de papel sin valor. Ahora puede retirarse. La dispensa fue final, un golpe de mazo que selló su audiencia. Isabela salió del despacho sintiéndose mareada, como si el mundo hubiera girado bajo sus pies. Doña Elvira la esperaba en el pasillo con una sonrisa casi imperceptible de triunfo, como si hubiera previsto el resultado de aquella humillante negociación. El ama de llaves la acompañó hasta la puerta en silencio, un silencio que gritaba: «Usted no pertenece a este lugar». El viaje de vuelta fue una nebulosa de polvo y desesperación. Las palabras de Vicente resonaban en su mente, cada una más cruel que la otra. Un arreglo comercial, sin emociones. Se sentía sucia, cosificada, una pieza en un juego que no entendía. Al llegar a la hacienda Alencar, el olor a polvo y la visión de la tierra agrietada la golpearon con la fuerza de la realidad. Su padre estaba sentado en la galería, la fragilidad en su rostro más acentuada que nunca. ¿Cómo podría ella decirle la verdad? ¿Cómo podría confesar que el precio de la salvación era la venta de su propia hija? Aquella noche, Isabela no durmió. Caminó por la habitación que la había visto crecer, tocando los muebles gastados, mirando por la ventana la luna que bañaba los campos muertos con una luz fantasmagórica. La hacienda no era solo tierra, era su historia, sus raíces, el sudor de sus antepasados. Era el corazón de su padre. Dejarla morir sería como arrancarle ese corazón del pecho. Pensó en la propuesta de Vicente: casarse con un hombre que la despreciaba, vivir en una casa que era una tumba de lujo, renunciar a cualquier sueño de amor o felicidad. Era una prisión, pero la alternativa era la ruina total, la miseria, la lenta agonía de ver todo lo que amaba convertirse en polvo. No era una elección entre la felicidad y la tristeza, era una elección entre dos tipos de muerte. Y ella, que siempre había luchado por la vida, se dio cuenta de que solo había un camino a seguir, por más doloroso que fuera. Al amanecer, con los ojos pesados por la falta de sueño, pero la decisión tomada en su corazón, Isabela escribió una nota. Era corta, formal, sin una sola palabra que revelara la tormenta en su alma. «Señor Montenegro, acepto su propuesta. Atentamente, Isabela Alencar». Entregó la nota al único empleado que aún les quedaba, un joven muchacho que la miró con una tristeza comprensiva. Mientras lo veía partir a caballo, levantando una nube de polvo en el camino, Isabela sintió como si estuviera despachando su propia alma. No estaba solo aceptando una boda, estaba firmando un contrato de sacrificio. La hacienda de su padre sería salvada, pero su propia vida, lo sabía, estaba a punto de ser hipotecada a un hombre que veía el amor como una transacción y el corazón como una mera formalidad. La respuesta de Vicente llegó al día siguiente. No era una carta, sino un mensajero, acompañado por un abogado. Los documentos fueron presentados con una frialdad notarial. El contrato de matrimonio, lado a lado con el acuerdo de liquidación de la deuda y la transferencia de los fondos a la cuenta de su padre. Todo era explícito, detallado, impersonal. La boda se celebraría en 2 semanas, una ceremonia discreta en la capilla de la hacienda Montenegro. Tras la firma, Isabela sería, a todos los efectos, la señora Montenegro. Su padre, al ser informado de una versión editada de la historia, que el coronel, en un gesto de antigua amistad, había propuesto unir a las familias para salvar la propiedad, lloró de gratitud, ajeno al verdadero coste de aquel noble gesto. Isabela le sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sintiéndose la mayor de las embusteras. Los días previos a la boda pasaron como un sueño febril. Isabela se despedía de cada rincón de su casa, de cada árbol, de cada animal.
Era un duelo silencioso por una vida que estaba a punto de terminar. Cosió su propio vestido de novia, un modelo sencillo de algodón blanco, sin encajes ni bordados. No era el vestido de una novia feliz, sino el uniforme de una mujer marchando hacia el sacrificio. Doña Elvira le envió una caja que contenía un velo antiguo y un par de guantes de seda, un gesto que no era de amabilidad, sino de posesión, un recordatorio de que ahora pertenecía al inventario de la mansión Montenegro. En la víspera de su partida, caminó hasta el pequeño cementerio familiar, en la parte trasera de la propiedad, y se sentó junto a la tumba de su madre. «Perdóname, mamá», susurró a la lápida fría. «No sé si estoy haciendo lo correcto, pero es lo único que puedo hacer». Y allí, en la soledad del crepúsculo, finalmente se permitió llorar. El día de la boda, el cielo estaba de un azul límpido y frío. Isabela llegó a la hacienda Montenegro no como una novia radiante, sino como una prisionera siendo entregada. Vicente la esperaba en el altar de la capilla vacía, impecable con su traje oscuro. Su rostro era una máscara de indiferencia. Durante la breve ceremonia, no la tocó, excepto en el momento de ponerle la alianza en el dedo. El anillo era pesado y frío. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no hubo beso, solo un asentimiento formal. El acuerdo estaba sellado, la deuda estaba pagada, e Isabela Alencar, ahora Isabela Montenegro, acababa de vender su libertad a cambio de la supervivencia de su familia, entrando oficialmente en la jaula dorada que sería su nuevo hogar, un hogar gobernado por un hombre que la poseía, pero que había dejado muy claro que jamás la amaría. La celebración de la boda fue el silencio. Justo después de la ceremonia, Vicente se retiró a su despacho, dejándola sola en el gran salón. Doña Elvira se acercó, su expresión más severa que nunca. «La señora Montenegro tiene ahora sus aposentos al final del pasillo este», informó, enfatizando el señora con una ironía sutil. «El dormitorio del coronel está en el ala oeste. Las reglas de esta casa valoran la privacidad». Isabela comprendió el mensaje. Serían marido y mujer en el papel, pero extraños bajo el mismo techo. Subió las escaleras de mármol, su vestido blanco pareciendo un atuendo fantasmagórico en aquella casa oscura. La habitación que le habían asignado era lujosa, con una cama con dosel y muebles de jacarandá, pero era impersonal y fría. Desde la ventana veía la vastedad de las tierras Montenegro, una riqueza que ahora le pertenecía por asociación, pero que solo la hacía sentirse más pobre de espíritu. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el vestido de novia, y una soledad abrumadora la envolvió. El sacrificio estaba hecho. La prisión, se dio cuenta, apenas había comenzado. Los primeros días de Isabela como la señora Montenegro transcurrieron con la monotonía de un invierno sin fin. La casa era un laberinto de reglas no escritas y silencios cargados. Doña Elvira, la ama de llaves, se había convertido en su sombra, una guardiana silenciosa que supervisaba cada uno de sus movimientos con una autoridad que no le correspondía. Isabela aprendió a navegar en aquel mar de hostilidad con una dignidad silenciosa. No daba órdenes, sino que hacía sugerencias. No exigía, sino que observaba. Se dedicó a conocer cada rincón de la casa, no como una dueña, sino como una estudiosa de su propia prisión. Descubrió una biblioteca abandonada, con los libros cubiertos de polvo, y un jardín de invierno con los cristales rotos y las plantas muertas. La casa, como su dueño, parecía haber renunciado a cualquier forma de vida que no fuera la mera existencia. Su único consuelo eran las breves cartas que intercambiaba con su padre, en las que fingía una felicidad que no sentía. Vicente, por su parte, era una presencia fantasmal. Se mantenía encerrado en su despacho,
saliendo solo para las comidas, que tomaba en silencio en el extremo opuesto de la larga mesa del comedor. Sus conversaciones con Isabela eran inexistentes, limitándose a un cortés «buenos días» o «buenas noches». No la miraba, no le preguntaba cómo se sentía, no mostraba el más mínimo interés en la mujer cuyo nombre ahora compartía. Era un extraño que dormía al otro lado de la casa, el arquitecto de su jaula dorada. Isabela, sin embargo, comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban con la imagen del tirano insensible. A veces, por la noche, lo oía caminar por los pasillos, sus pasos lentos y pesados, como los de un hombre cargando un peso invisible. Y una mañana, al pasar por su despacho, lo vio a través de la puerta entreabierta, no revisando cuentas, sino sosteniendo un pequeño portarretratos de plata con una ternura que parecía ajena a su naturaleza. Movida por una curiosidad que no pudo reprimir, Isabela comenzó a buscar respuestas en el único lugar de la casa que parecía tener un alma: la biblioteca abandonada. Con la excusa de querer organizar los libros, pasaba horas allí, entre el olor a papel viejo y a recuerdos olvidados. Fue en una de esas tardes, mientras limpiaba una estantería, que encontró un pequeño diario encuadernado en cuero azul, escondido detrás de una fila de libros de contabilidad. No tenía cerradura. Con manos temblorosas lo abrió. La caligrafía era elegante, femenina. El diario pertenecía a Lidia, la difunta esposa de Vicente. Las primeras páginas hablaban de amor, de sueños, de la felicidad de una vida compartida. Pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más sombrío, hablando de un secreto, de una sombra que amenazaba su paz. Una sombra llamada Armando, el hermano menor de Vicente. El diario reveló una tragedia. Armando, consumido por la envidia y la codicia, había intentado arruinar a Vicente, realizando negocios fraudulentos a sus espaldas. Lidia lo había descubierto, pero antes de que pudiera contárselo a su marido, sufrió una caída de un caballo, un accidente que el diario insinuaba que no lo fue. Murió semanas después, llevándose el secreto a la tumba. Vicente, que en ese momento estaba de viaje, nunca supo la verdad. Se culpó a sí mismo por no haber estado allí, por no haberla protegido. El dolor y la culpa lo transformaron, lo encerraron en sí mismo, convirtiéndolo en el hombre amargado y desconfiado que era ahora. Armando había desaparecido después de la tragedia, dejando tras de sí solo una estela de ruina emocional. Isabela cerró el diario, con el corazón encogido. El hombre que la había comprado no era un monstruo, era una víctima, un alma herida que había construido un castillo de hielo alrededor de su corazón para no volver a sentir jamás. Con esta nueva comprensión, la percepción que Isabela tenía de Vicente cambió radicalmente. Su silencio ya no le parecía desprecio, sino dolor. Su frialdad ya no era arrogancia, sino una armadura. Empezó a verlo no como su carcelero, sino como un compañero de prisión, cada uno atrapado en su propia celda de soledad. Decidió, con una valentía silenciosa, que no se quedaría de brazos cruzados. Si él no podía salir de su oscuridad, ella intentaría llevarle una vela. Comenzó con pequeños gestos. Dejaba una flor fresca de su propio y descuidado jardín en la mesa del desayuno. Se aseguró de que sus platos favoritos, que descubrió preguntando discretamente a la cocinera, fueran servidos en la cena. Y una tarde se atrevió a entrar en la biblioteca mientras él estaba allí y comenzó a leer en voz alta un pasaje de un libro de poesía que había encontrado. Él no le dijo que se detuviera. Se quedó quieto en su sillón, escuchando el sonido de su voz llenando el silencio. Cuando ella terminó, hubo una larga pausa. «Mi esposa solía leer ese poema», dijo él, su voz apenas un susurro. Isabela sintió que una puerta, cerrada durante mucho tiempo, se había entreabierto. Era una mujer
De gran sensibilidad, respondió ella, con una sinceridad que lo desarmó. No era lástima lo que había en su voz, sino un profundo y genuino entendimiento. Aquella noche, por primera vez, él la miró a los ojos a través de la mesa del comedor. Fue solo un instante, pero en esa mirada Isabela vio un destello de algo que no era frialdad, algo vulnerable, algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. La primera grieta en el muro de hielo había aparecido, y había sido creada no por la fuerza, sino por la gentileza. El cambio, aunque sutil, era innegable. Vicente comenzó a pasar menos tiempo encerrado en su despacho y más en las zonas comunes de la casa. A veces se sentaba en la biblioteca mientras Isabela organizaba los libros, observándola en silencio, su presencia una compañía muda que ya no era incómoda. Un día, mientras ella intentaba alcanzar un volumen en el estante más alto, él se levantó, se acercó por detrás y lo tomó para ella. Sus dedos se rozaron por un instante, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica a través de ambos. Se miraron, sorprendidos por la intensidad de aquel gesto mínimo, y por primera vez el silencio entre ellos no fue de distancia, sino de una conciencia aguda del otro. La armadura de Vicente se estaba oxidando, y el corazón de Isabela, que creía haber hipotecado para siempre, comenzaba a latir con un ritmo nuevo e inesperado. Doña Elvira observaba esta transformación con una desaprobación creciente. La lealtad de la ama de llaves no era hacia Vicente, sino hacia la memoria de un orden antiguo, un orden en el que ella tenía el control absoluto de la casa. La llegada de Isabela y su creciente influencia sobre el patrón amenazaban su poder. Veía cada gesto de acercamiento entre ellos como una traición, no solo a la difunta Lidia, sino a la estructura de poder que ella había gobernado durante años. Y en la oscuridad de su resentimiento comenzó a urdir un plan para recordarle a Isabela cuál era su verdadero lugar, el de una extraña comprada, una usurpadora que nunca sería la verdadera señora de la mansión Montenegro. La batalla por el alma de la casa y de su dueño apenas había comenzado, y Isabela estaba a punto de descubrir que su enemigo más peligroso no era el hombre que la había forzado a casarse, sino la mujer que le servía el té cada mañana. La oportunidad de Elvira llegó con una carta del padre de Isabela, en la que, con una alegría temblorosa, le contaba cómo la hacienda Alencar volvía a florecer gracias a la generosidad de su noble yerno. La ama de llaves se aseguró de que la carta llegara a manos de Vicente, esperando que el recordatorio de la naturaleza comercial de su matrimonio enfriara cualquier sentimiento incipiente. Pero el efecto fue el contrario. Vicente leyó la carta y, en lugar de sentirse como el comprador de una novia, se sintió, por primera vez, como el protector de una familia. La gratitud en las palabras del padre de Isabela le hizo ver el sacrificio de ella bajo una nueva luz. No había sido un acto de codicia, sino de un amor filial tan profundo que lo conmovió. Esa noche dejó sobre la almohada de Isabela un pequeño objeto, un broche de plata en forma de lirio, la flor favorita de Lidia. No había nota, pero el mensaje era claro. Isabela encontró el broche y su corazón dio un vuelco. Entendió el significado, la dualidad de aquel regalo. Era un homenaje a la mujer que él había perdido, pero también un reconocimiento a la mujer que ahora estaba a su lado. Era un gesto de una complejidad emocional que la abrumó. Al día siguiente lo usó en su vestido. Cuando Vicente la vio en el desayuno, sus ojos se posaron en el broche y una emoción cruda, una mezcla de dolor y gratitud, pasó por su rostro. No dijeron nada, pero en ese silencio compartieron un duelo y al mismo tiempo plantaron la semilla de una nueva esperanza. Se estaban convirtiendo, sin buscarlo, en los guardianes de las heridas del otro, y en ese cuidado mutuo, algo parecido al amor comenzaba a echar raíces en la tierra árida de su matrimonio arreglado.
La primavera llegó, y con ella el jardín de invierno de la mansión que Isabela había comenzado a cuidar con esmero, mostró sus primeros brotes. La vida volvía a un lugar que había estado muerto durante años. Una tarde, Vicente la encontró allí, rodeada de pequeñas hojas verdes y del olor a tierra húmeda. «Usted tiene un don para hacer que las cosas florezcan», dijo él, su voz desprovista de la dureza de antes. Isabela se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Solo necesitan un poco de cuidado y paciencia», respondió, y sus miradas se encontraron sobre una maceta de geranios. «Como las personas, supongo», añadió él, más para sí mismo que para ella. Ese momento, Isabela supo que el hombre que tenía delante ya no era el coronel frío y calculador que la había comprado. Era Vicente, un hombre que, como su jardín, estaba comenzando a despertar de un largo y oscuro invierno. La creciente cercanía no pasó desapercibida. Los demás empleados de la casa, antes leales a doña Elvira, comenzaron a mostrarle a Isabela un respeto genuino. Veían en ella no a una intrusa, sino a la mujer que le había devuelto la humanidad a su patrón. La autoridad de la ama de llaves se desmoronaba, y su resentimiento se convertía en un veneno que buscaba desesperadamente una salida. Sabía que necesitaba un golpe contundente, una forma de destruir la confianza que se había construido entre ellos. Y la respuesta, pensó con una malicia renovada, no estaba en el presente, sino en el pasado, en un hermano olvidado y en una tumba sin nombre. Elvira sabía más de lo que nadie imaginaba y estaba dispuesta a usar ese conocimiento para restaurar el orden y el silencio. En la mansión Montenegro, una mañana un telegrama llegó a la hacienda. El rostro de Vicente se ensombreció al leerlo. «Tengo que viajar a la capital. Asuntos urgentes que no pueden esperar», anunció, su tono repentinamente frío y distante de nuevo. Isabela sintió un mal presentimiento. «¿Está todo bien?», preguntó. «Son solo negocios», respondió él, evitando su mirada. Partió esa misma tarde, dejando a Isabela sola en la gran casa, con la única compañía de una ama de llaves que la observaba desde las sombras con una sonrisa que no auguraba nada bueno. El viaje de Vicente no era una coincidencia. Había sido orquestado por Elvira, quien, a través de un antiguo contacto, había hecho llegar a oídos de Vicente un falso rumor sobre una oportunidad de negocio irresistible. Su plan era simple: alejar al gato para poder, finalmente, atormentar al ratón. Con Vicente fuera, Elvira comenzó su asalto psicológico. Llenaba la casa de lirios blancos, la flor de lidia, colocándolos en el cuarto de 1900. Isabela, en la mesa del comedor, en la biblioteca, hablaba constantemente de la difunta señora, de su belleza, de su bondad, de lo insustituible que era. Cada palabra era una comparación, cada flor un recordatorio de que Isabela era solo una segunda opción, una usurpadora. «El coronel nunca la amará como la amó a ella», le dijo un día mientras arreglaba un jarrón. «El primer amor es el único que marca el alma para siempre. Usted es solo un arreglo conveniente». Isabela soportaba los ataques con una calma exterior que enfurecía a la ama de llaves, pero por dentro la duda comenzaba a corroer su incipiente felicidad. ¿Y si Elvira tenía razón? ¿Y si ella era solo un remedio temporal para la soledad de Vicente? La estocada final de Elvira fue magistral en su crueldad. Una noche, mientras una tormenta azotaba la hacienda, guió a Isabela al ala oeste, a la habitación de Vicente, que siempre había estado cerrada para ella. «El coronel me pidió que buscara unos documentos», mintió. «Están en el escritorio». Al entrar, la habitación estaba iluminada solo por la luz de los relámpagos. Era un santuario dedicado a Lidia. Su retrato ocupaba la pared principal.
Sus vestidos aún estaban en el armario, y sobre la cama, cuidadosamente doblado, había un vestido de novia de seda y encajes. «Él nunca ha dejado que nadie toque nada», susurró Elvira, su voz cargada de un falso patetismo. «Aún duerme con el perfume de ella en las almohadas». Isabela sintió que el aire le faltaba. Habitación aquella no era un recuerdo, era una presencia viva, una tumba de amor que demostraba que el corazón de Vicente todavía pertenecía a otra. Se sintió una profanadora, una extraña. La confianza que había construido se hizo añicos. Salió corriendo de la habitación con las palabras de Elvira resonando en sus oídos, convencida de que su lugar nunca estaría realmente en aquella casa. Destrozada por la revelación orquestada por Elvira, Isabela se encerró en sus aposentos. El santuario dedicado a Lidia no era solo una prueba del amor perdido de Vicente, sino una cruel demostración de que ella, Isabela, era una pieza funcional, una extraña en el corazón de su propio matrimonio. La duda, plantada con maestría por el ama de llaves, echó raíces profundas y venenosas. Cada gesto amable de Vicente, cada mirada compartida, se reinterpretaba ahora en su mente como un acto de piedad, o peor aún, como un eco de lo que él sentía por su difunta esposa. Se convenció de que él la veía como un pálido reflejo, una sustituta. La idea la consumía, robándole el sueño y la incipiente alegría que había comenzado a sentir. Decidió que no podía seguir viviendo en una mentira, ni siquiera en una que su propio corazón anhelaba creer. Su sacrificio había sido para salvar a su familia, no para convertirse en el fantasma viviente en el mausoleo de otra mujer. Cuando Vicente regresó de su viaje, encontró una casa que había retrocedido en el tiempo. El silencio había vuelto a instalarse en los pasillos y la luz en los ojos de Isabela se había extinguido. Ella lo recibió con una cortesía fría, distante, la misma con la que lo había tratado en las primeras semanas de su matrimonio. Él, confundido por el cambio abrupto, intentó acercarse, preguntarle qué ocurría, pero ella lo eludía con excusas vagas, refugiándose en la biblioteca o en el jardín, espacios que antes compartían y que ahora se habían convertido en sus trincheras personales. Vicente no entendía qué había sucedido en su ausencia, pero sentía la pérdida de su conexión como una herida física. La calidez que había comenzado a llenar su hogar se había desvanecido, dejando tras de sí un frío aún más intenso que el de su soledad anterior, porque ahora conocía el calor que había perdido. La tensión entre ellos se hizo insoportable, una guerra fría librada en los silencios del desayuno y en las miradas que se evitaban en la cena. Doña Elvira observaba su obra con una satisfacción sombría, añadiendo leña al fuego con comentarios sutiles sobre lo mucho que la señora se parecía a Lidia en ciertos gestos, o lo conmovedor que era que el coronel mantuviera intacta la memoria de su verdadero amor. Isabela, atrapada en su dolor y su orgullo, no veía la manipulación, solo veía la confirmación de sus peores miedos. Finalmente, una noche, incapaz de soportar más la situación, tomó una decisión. Escribió una carta, no para Vicente, sino para su padre, una carta llena de mentiras piadosas, diciéndole que sentía nostalgia una profunda y que necesitaba pasar una temporada en su antigua casa para recuperarse. Era su forma de huir, de abandonar el campo de batalla emocional sin admitir la derrota. Al amanecer, con su pequeña maleta hecha, bajó las escaleras dispuesta a marcharse antes de que Vicente despertara. Pero lo encontró en el vestíbulo, de pie, como si la hubiera estado esperando. Su rostro estaba demacrado por la falta de sueño, y en sus ojos había una desesperación que nunca antes había visto. «¿A dónde va?», preguntó su voz ronca. «A casa», respondió ella sin poder mirarlo a los ojos. «Necesito tiempo». «¿Tiempo?», replicó él, acercándose un paso.
¿O necesita escapar de un hombre que no sabe cómo decirle que se ha convertido en el aire que respira? La confesión, tan directa y tan inesperada, la dejó sin aliento. «No puede decir eso», susurró ella retrocediendo. «Su corazón pertenece a Lidia. Su casa es su santuario. Yo solo soy un arreglo comercial». Él la tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo. «Lidia está muerta, y yo también lo estaba, hasta que usted llegó. Usted me devolvió la vida, Isabela. Usted me enseñó a sentir de nuevo. ¿Cree que no veo la manipulación de Elvira? ¿Cree que no sé lo que ha estado haciendo?» «Entonces, ¿por qué no hizo nada?», preguntó ella, su voz quebrada por un sollozo contenido. «¿Por qué mantiene esa habitación como un altar?» «Porque soy un cobarde», admitió él, su voz rota por la emoción. «Porque temía que, si borraba su recuerdo, la traicionaría. Pero la verdadera traición ha sido a usted, a nosotros y a mí mismo, por no haber tenido el valor de decirle antes lo que siento». La honestidad en sus palabras, la vulnerabilidad en su rostro, derribaron los últimos muros del corazón de Isabela. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, lágrimas de dolor, de confusión, pero también de una abrumadora esperanza. Se quedaron así, en medio del vestíbulo silencioso, con las primeras luces del alba filtrándose por los ventanales. Dos almas, heridas confesando sus miedos, y en ese acto encontrando por fin un terreno común. La batalla no había terminado, pero por primera vez estaban luchando en el mismo bando. En ese momento, doña Elvira apareció en lo alto de la escalera, atraída por el sonido de las voces. Al verlos juntos, la intimidad de la escena, la derrota de su plan, se reflejó en su rostro como una máscara de odio. «Es una desvergonzada», siseó, su voz temblando de furia. «Ha venido a esta casa a robar lo que no le pertenece, el lugar de la señora Lidia». Vicente se giró hacia ella, sus ojos grises ahora encendidos con una furia helada. «El único ladrón en esta casa ha sido el silencio y la amargura que usted ha ayudado a cultivar, Elvira. Lidia se ha ido, pero su memoria no es una excusa para la crueldad. Ha manipulado, ha mentido y ha intentado destruir a mi esposa. Su tiempo en esta casa ha terminado. Recoja sus cosas y márchese antes del mediodía». La orden fue tan tajante, tan definitiva, que la mujer se quedó sin palabras. Con una última mirada cargada de veneno, dio media vuelta y desapareció. Liberados de la presencia tóxica de Elvira, Vicente tomó la mano de Isabela. «Venga conmigo», dijo. La guió por los pasillos hasta el ala oeste, hasta la puerta de la habitación que había sido el epicentro del dolor de Isabela. Abrió la puerta y juntos entraron en el santuario de Lidia. La luz de la mañana iluminaba el polvo en el aire. Vicente caminó hacia la cama y con un gesto solemne tomó el vestido de novia que descansaba sobre ella. Lo dobló con cuidado y lo guardó en un baúl de cedro. Luego se acercó al gran retrato de la pared. «Era hermosa», dijo Isabela en voz baja. «Sí, lo era», asintió Vicente. «Y siempre formará parte de mi historia, pero no es mi presente. Mi presente», dijo, girándose para mirarla, «es usted». Y con un gesto que selló el final de una era, descolgó el retrato de la pared y lo apoyó contra el muro, de cara a la oscuridad. El acto fue simbólico y liberador. Juntos comenzaron a transformar la habitación. Abrieron las cortinas, dejando que la luz del sol inundara el espacio por primera vez en años. Guardaron los vestidos, los perfumes, los recuerdos. No lo hicieron con ira ni con resentimiento, sino con un respeto sereno por el pasado, pero con una firme decisión de vivir en el presente. No estaban borrando a Lidia, estaban haciendo espacio para Isabela. Estaban, finalmente, construyendo su propio hogar. Un hogar que ya no sería definido por los fantasmas, sino por los vivos. Era un proceso lento, a veces doloroso, pero cada objeto guardado, cada ventana abierta, era un paso hacia su sanación conjunta.
Estaban aprendiendo a ser marido y mujer no por contrato, sino por elección. La partida de Elvira no resolvió todos los problemas. La noticia del regreso de Armando Montenegro, el hermano de Vicente, llegó como una sombra inesperada. Había vuelto a la región, atraído por los rumores de que Vicente se había recuperado y vuelto a casar. Su presencia en los alrededores era una amenaza latente, un recordatorio de que la traición original aún no había sido confrontada. Isabela sintió miedo, no por ella, sino por Vicente. Vio cómo la noticia tensaba sus facciones, cómo la vieja herida volvía a palpitar bajo la superficie. Sabía que la verdadera prueba para su incipiente amor no era superar el fantasma de una esposa muerta, sino enfrentar al demonio viviente que había causado toda la tragedia. La paz que habían encontrado era frágil, y la tormenta que se avecinaba amenazaba con destruirlo todo. Vicente, sin embargo, ya no era el mismo hombre. La presencia de Isabela, su amor y su fe inquebrantable en él le habían devuelto una fuerza que creía perdida. «No huiré de él esta vez», le dijo a Isabela su voz firme. «No permitiré que su sombra nos alcance, lo enfrentaré, no por venganza, sino por justicia, por Lidia y por nosotros». Isabela tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «No lo enfrentará solo», dijo. «Estaré a su lado». Y en esa promesa, Vicente encontró el ancla que necesitaba. Ya no era un rey solitario en un castillo de hielo. Era un hombre amado, y ese amor era la única armadura que necesitaría para la batalla final que estaba por venir. Sabía que Armando vendría a por él, a intentar terminar lo que había empezado años atrás. Pero esta vez no lo encontraría solo y roto, sino de pie, firme, con la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo. La confrontación ocurrió donde todo había comenzado a morir, en la biblioteca. Armando se presentó sin ser anunciado, su sonrisa carismática tan falsa como siempre. «Hermano, he vuelto. He oído que te has recuperado. Me alegro por ti». Vicente lo recibió, no desde su sillón, sino de pie, con Isabela a su lado. «Tu alegría es tan creíble como tu lealtad, Armando. Sé lo que hiciste. Sé lo de Lidia». Armando perdió la sonrisa. «¿De qué hablas? Lidia tuvo un accidente». «No», dijo Vicente, su voz un trueno contenido. «Ella descubrió tus fraudes. Silenciaste, y luego intentaste hacer lo mismo conmigo. El diario de Lidia, hermano, habla desde la tumba». La revelación golpeó a Armando como un rayo. Por un instante, el pánico se apoderó de su rostro antes de ser reemplazado por una ira animal. «Esa mujer nunca debió meterse en mis asuntos», gritó, confirmando su culpa. En ese momento, dos alguaciles que esperaban en el pasillo entraron en la sala. La trampa se había cerrado. Mientras se llevaban a Armando, sus ojos se encontraron con los de Isabela. En ellos no había triunfo, solo una profunda y serena tristeza. La justicia finalmente se había cumplido. Vicente la rodeó con sus brazos, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón. El ciclo de dolor, culpa y venganza que había mantenido a esa casa prisionera durante años, por fin se había roto. Los fantasmas habían sido exorcizados, no por la fuerza, sino por la verdad, y en el silencio que siguió, ya no había el peso de la ausencia, sino la ligereza de un futuro que, por primera vez, les pertenecía por completo. Se quedaron abrazados, mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, la promesa de un nuevo amanecer. La noticia de la detención de Armando y la revelación de sus crímenes causaron conmoción, pero también trajeron una extraña paz a la región. El nombre de Montenegro, antes asociado a la reclusión y la tragedia, comenzó a ser sinónimo de justicia y resiliencia. La historia de Vicente e Isabela, la de un matrimonio que nació de un contrato pero floreció en el amor,
se convirtió en una leyenda local, un cuento susurrado sobre el poder redentor de la verdad. La hacienda dejó de ser un lugar de sombras para convertirse en un hogar vibrante, lleno de luz y con el tiempo de las risas de los hijos que sellaron su unión. Isabela nunca olvidó su sacrificio, pero ya no lo veía como una condena, sino como el primer y doloroso paso en el camino que la llevó a su verdadero destino. Años después, Isabela encontró a Vicente en la biblioteca leyendo el diario de Lidia. Él levantó la vista y en sus ojos había una paz que ella nunca había visto antes. «Gracias a ella te encontré», dijo él, su voz llena de una emoción serena. Isabela tomó el diario de sus manos y lo colocó de nuevo en su escondite secreto. «Su historia ha terminado, Vicente. Ahora nos toca escribir la nuestra». Y al cerrar el compartimento, no estaban sellando un secreto, sino honrando un pasado que, gracias a su amor, finalmente había encontrado su lugar. La deuda que los había unido se había transformado en un lazo mucho más fuerte, uno que no estaba escrito en papel, sino en el lenguaje silencioso de dos corazones que habían aprendido a sanar juntos. Su amor se convirtió en el verdadero tesoro de la Hacienda Montenegro. Demostraron que incluso de los comienzos más áridos, de los contratos más fríos, pueden hacer algo auténtico y duradero. La historia de Isabela no fue la de una víctima, sino la de una estratega del corazón, una mujer que con paciencia, bondad e inteligencia no solo sanó las heridas de un hombre roto, sino que en el proceso encontró su propia fuerza y su propia felicidad. Nos recuerda que el amor no siempre llega como un cuento de hadas, a veces llega como una deuda, como un sacrificio, pero si se cuida con la verdad, puede florecer en el más inesperado de los jardines, transformando una jaula dorada en el más libre de los hogares. Su historia es un testimonio de que la verdadera riqueza no se mide en tierras o en oro, sino en la valentía de abrir un corazón que se creía cerrado para siempre. La Hacienda Montenegro, liberada de sus fantasmas, floreció bajo el cuidado conjunto de Vicente e Isabela. Los campos, antes gobernados con la eficiencia fría de un negocio, ahora eran cultivados con un respeto por la tierra que reflejaba la nueva filosofía de su dueño. Los trabajadores, que antes temían al coronel, ahora lo respetaban, viendo en él no solo a un patrón, sino a un hombre transformado por el amor. Isabela se convirtió en el alma de la casa. Su risa resonaba en los pasillos que antes solo conocían el eco del silencio. Fundó una pequeña escuela para los hijos de los empleados en uno de los salones en desuso, enseñándoles a leer y a escribir, plantando en ellos las semillas de un futuro que iba más allá de la labor en el campo. La mansión, antes una fortaleza de soledad, se convirtió en un centro de comunidad y esperanza, un lugar donde la vida en todas sus formas era celebrada. El padre de Isabela vivió sus últimos años en paz, viendo la hacienda Alencar, ahora administrada con la ayuda de los capataces de Vicente, prosperar como nunca antes. Murió, creyendo en la nobleza de su yerno, sin jamás conocer el verdadero precio del sacrificio de su hija. Para Isabela, mantener esa ilusión fue el último y más profundo acto de amor filial. A menudo visitaba su tumba en el pequeño cementerio familiar, no con el peso de la culpa, sino con la serenidad de quien ha cumplido una promesa. Sabía que su padre descansaba en paz, y esa certeza era el bálsamo final para las heridas de su propio corazón. Su viaje, que había comenzado como una misión para salvarlo a él, la había terminado salvando a ella misma. Con el tiempo, el amor entre Vicente e Isabela se profundizó, adquiriendo la serenidad y la fuerza de los viejos árboles que rodeaban la mansión. Tuvieron 2 hijos, un niño con la mirada intensa de Vicente y una niña con la sonrisa serena de Isabela. Crecieron en un hogar donde el pasado no era un secreto vergonzoso,
sino una lección de resiliencia. A menudo, Isabela les leía pasajes del diario de Lidia, no como una historia de tragedia, sino como el cuento de una mujer valiente cuya verdad, aunque tardía, había logrado triunfar. La memoria de la primera esposa de Vicente no fue borrada, sino honrada, integrada en la nueva historia de la familia como un capítulo fundamental de su redención. Doña Elvira desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron que se había retirado a un convento, otros que vivía en la indigencia en una ciudad lejana. Su destino se convirtió en un cuento de advertencia en la región sobre cómo la lealtad ciega a un pasado muerto puede conducir a la propia aniquilación. Su nombre, antes sinónimo de poder y orden, se desvaneció en el olvido, un fantasma final que la nueva luz de la Hacienda Montenegro había disipado para siempre. Su caída no fue celebrada, simplemente fue la consecuencia natural de una casa que había elegido la vida por encima de la rigidez del luto, y el amor por encima del veneno del resentimiento. Años después, en su aniversario de bodas, Vicente llevó a Isabela a la biblioteca. Sobre el escritorio había un pequeño cofre de madera. Dentro no había joyas, sino la vieja nota promisoria, el contrato de matrimonio y el diario de Lidia. «Esto es lo que nos unió», dijo Vicente, su voz suave. «El dolor, la desesperación, la obligación». Tomó papeles y uno a uno los arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas consumieron los documentos, convirtiendo los contratos y las deudas en cenizas. «Y esto», dijo, tomando las manos de Isabela entre las suyas, «es lo que nos mantiene unidos ahora». No era necesario decir la palabra amor. Estaba presente en la calidez de su tacto, en la profundidad de su mirada, en la historia que habían construido juntos, una historia que había comenzado con una transacción y se había transformado en el tesoro más grande de sus vidas. ¿Te ha gustado esta historia? Si ha tocado tu corazón, deja un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Ahora, continuamos. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que los comienzos más difíciles pueden conducir a los finales más hermosos. La pareja Montenegro no fue conocida por sus fiestas lujosas o su poder social, sino por su discreta filantropía y por la inquebrantable solidez de su unión. Se convirtieron en la prueba viviente de que el verdadero amor no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos, de encontrar en las cicatrices del otro un motivo no de lástima, sino de admiración, y que un matrimonio, aunque comience como el más frío de los contratos, puede convertirse en el más cálido de los refugios si se cultiva con paciencia, verdad y la valiente decisión de perdonar al pasado. El broche en forma de lirio se convirtió en la joya más preciada de Isabela. Lo usaba no como un recuerdo de Lidia, sino como un símbolo de su propia historia, la de una flor que había sido plantada en un terreno rocoso y que, contra todo pronóstico, había logrado florecer, llevando consigo la memoria de la tierra de la que provenía. Se lo pasó a su hija el día de su boda, contándole la historia completa, sin omitir el dolor ni el sacrificio. Quería que ella entendiera que el amor no es un cuento de hadas, sino una elección, una construcción diaria, un acto de jardinería del alma. Y que las historias más hermosas no son las que carecen de espinas, sino las que, a pesar de ellas, siguen ofreciendo su perfume al mundo. La Hacienda Montenegro se convirtió en un lugar donde las segundas oportunidades eran la regla, no la excepción. Vicente, el hombre que una vez había comprado a una esposa, pasó el resto de su vida demostrándole que la había elegido 1000 veces después, no por necesidad, sino por un amor tan profundo y sereno como los ríos que nutrían sus tierras. Isabela, la mujer, que se había vendido por deber,
Descubrió que en ese acto de sacrificio había encontrado su máxima liberación, la libertad de redefinir su propio valor y de construir una felicidad que no le fue dada, sino que ella misma había cultivado con sus propias manos, en el más inesperado de los jardines. Su historia nos recuerda que a veces los actos más desesperados pueden ser el catalizador de las transformaciones más profundas. El viaje de Isabela, desde la sumisión hasta el poder silencioso del amor, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que detrás de las fachadas más frías pueden esconderse los corazones más heridos, y que una sola gota de compasión, ofrecida con sinceridad, puede ser suficiente para erosionar la piedra y dejar que la vida vuelva a brotar. Es una lección sobre cómo mirar más allá de los contratos y las apariencias, para descubrir la verdad vulnerable que se esconde en cada alma, esperando ser vista, reconocida y finalmente amada. Si esta historia sobre el sacrificio, la redención y el poder sanador del amor ha resonado contigo, te invito a escribir la palabra florecer en los comentarios. Así sabré que has acompañado a Isabela y Vicente hasta el final de su viaje y que formas parte de esta comunidad que valora las historias con alma. Tu comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayendo narraciones que nos tocan el corazón. No olvides revisar las otras recomendaciones que te dejamos en las tarjetas y en la pantalla final. Cada una es una puerta a un nuevo mundo de emociones. Gracias por tu compañía y por creer como nosotros que incluso del acuerdo más frío puede nacer el más cálido de los amores. El eco de su amor perduró en la tierra, en los árboles, en las paredes de la casa que habían llenado de vida. La leyenda del coronel y la hija del hacendado se contaba junto al fuego en las noches de invierno, no como una historia de poder y dinero, sino como una fábula sobre cómo el cuidado y la empatía pueden transformar una deuda en devoción. Demostraron que un hogar no se construye con cimientos de piedra, sino de confianza, y que el perdón es el único terreno fértil donde el amor verdadero puede echar raíces para siempre, convirtiendo un matrimonio por contrato en un pacto sagrado del corazón. El diario de Lidia, una vez un testamento de miedo y traición, se convirtió en un libro de lecciones. Isabela lo guardó, no como un secreto, sino como un mapa que le recordaba el tortuoso camino que los había llevado a la paz. Su historia, entrelazada con la suya, era la prueba de que el pasado nunca muere del todo, pero que es posible darle un nuevo significado, transformar el dolor en sabiduría y la pérdida en el cimiento de un amor lo suficientemente fuerte como para honrar a los muertos mientras celebra a los vivos. La memoria de Lidia encontró su paz no en un altar de luto, sino en la felicidad de la familia que su verdad había ayudado a crear. La capilla donde se habían casado en un silencio gélido, ahora acogía los bautizos de sus hijos, llenándose de luz y de cantos. El lugar que había sido testigo del más frío de los contratos, ahora celebraba la más cálida de las uniones. Cada rincón de la hacienda contaba una parte de su historia. La transformación de una prisión en un paraíso, de una deuda en un regalo, de dos extraños en un solo corazón. Vicente e Isabela no tuvieron un comienzo de cuento de hadas, pero vivieron felices para siempre, mucho más real y significativo, uno ganado a pulso, con cada gesto de ternura, con cada acto de perdón, con cada día que eligieron amarse. Finalmente, la historia de Isabela y Vicente es un recordatorio de que el valor no siempre grita. A veces susurra en los actos silenciosos de sacrificio, en la paciencia de un jardinero que cuida una planta muerta, en la valentía de leer un poema en una habitación hostil, o en la fuerza de perdonar a quienes nos han herido. Su amor
no fue una conquista, fue un cultivo. Y en el florecimiento de su felicidad nos enseñan que las almas más fuertes no son las que nunca se han roto, sino las que, a pesar de estar rotas, encuentran la manera de juntar sus pedazos y al hacerlo crean algo aún más hermoso y resistente que antes.